Hola chicos, creo que Manuel ya les escribió sobre cómo va a ser la dinámica. Yo voy a hacer este pequeño video explicando unos elementos teóricos y vamos a hacer en un foro chat en WhatsApp la discusión de distintas imágenes. Esta presentación se titula No es solo sobre la música, porque si bien ustedes están estudiando producción musical y básicamente el centro de su carrera es el trabajo con la música, cuando se trabajan con artistas en general, la música no es lo único que prela, sino que se busca, el público está buscando una experiencia integral, en conciertos, en el aspecto del artista, salud, las entrevistas que se hagan, en cómo maneja sus redes, si tiene página web, son muchos elementos que prelan. Entonces, si bien es un tema muy complicado, esta es una clase para analizar eso y abrirles como ese campo, ¿no? Ok, lo primero que les voy a mostrar es esto y les doy unos minutos para que vean los chistes malos. Ahora, aquí la pregunta que siempre hago es ¿por qué comprendemos los memes? Primero nos dan risa, evidentemente, ¿no? Pero la pregunta es ¿por qué nos dan risa? Y para poder reírnos primero tenemos que entender el chiste y tenemos que comprender el trasfondo de ello. ¿Qué sucede o por qué lo llegamos a entender? Primero, porque conocemos del manejo de internet, conocemos el significado de cada uno de los memes. Por ejemplo, el Bad Luck Brian, sabemos que siempre que salga él va a pasarle algo de mala suerte. Lo mismo sucede en este caso, es esto de, ay sí, si nosotros no sabemos eso, vamos a agarrar una abuelita de 80 años, va a ver la imagen y no va a comprender el chiste. ¿Cuál es el otro elemento que se necesita para comprenderlo? Bueno, en este caso, entender algo de música, muy básico, pero entender algo de música, entender el español y finalmente poder hacer una relación entre la imagen y el texto, y eso es lo que nos da risa. Finalmente, los memes, como muchos de los elementos visuales que vemos hoy en día, son un lenguaje y tenemos la llave para comprenderlos. Por eso nos da risa. Si nosotros estamos viendo un meme escrito en ruso, no vamos a comprenderlo, no nos va a dar gracia. O si es de algún tema que no se maneja, por ejemplo, en mi caso yo no sigo y no sé absolutamente nada de béisbol. Si hacen memes de cosas de béisbol, los jugadores de béisbol, a mí no me va a dar gracia porque no manejo el lenguaje, no conozco los códigos. Y la llave es comprender los códigos, es decir, comprender cuál es el significado del meme, el idioma en que está escrito y saber las palabras. Ok. A raíz de eso, y creo que es importante, coloco esta cita que no es nada corta, pero me gustaría leerla. Esto es de un libro que se llama Los lenguajes del cómic. ¿Y qué es lo que habla? Porque al final, la idea del lenguaje que tiene, este señor Demián, la idea del lenguaje que tiene es, los lenguajes no son solamente instrumentos con los cuales comunicamos lo que pretendemos. Es decir, a uno en liceo, colegio le enseñan lenguaje, es mensaje, canal, emisor, receptor, eso es lo básico del lenguaje. En este caso sería considerar el lenguaje como un instrumento que sirve para un fin práctico. Pero el lenguaje es mucho más que eso. Son también y sobre todo ambientes en los que vivimos y que en buena parte determinan lo que queremos, además de lo que podemos comunicar. Cuando me refiero a ambientes es, por ejemplo, si estuviéramos en el salón de clase, el hecho de estar en un salón de clase y tener una persona que funge de profesor y ustedes están con los pupitres, ya todos esos elementos le dan una referencia a ustedes, una guía de que es un salón de clase y que deben comportarse de cierta forma. Ok, los lenguajes son un ambiente y no generan códigos. Si Manuel se llega en traje de baño a la clase, probablemente se piense que está un poco desubicado. Igual sucede con la manera de vestir. Si yo agarro y me visto
no sé, me pongo como es la pollina aquí frente a la cara y toda de negro y me pinto así, estoy comunicando algo sobre mí, así agarro y me visto, no sé, con un vestido de piel de tigre y las uñas rojas de este tamaño, ¿no? Estamos comunicando distintas cosas. Entonces uno comunica y los lenguajes comunican de forma ambiental. Nosotros lo tenemos integrado y por eso no nos damos cuenta. Y eso sucede con los memes y con el internet. Lo importante cuando se trabaja dentro de la industria del entretenimiento es conocer el manejo de esos lenguajes desde adentro para poder utilizar el lenguaje a favor de uno y comprender que son ambientes en los que estamos inmersos. No es solamente el lenguaje instrumental de por favor cierra la puerta o vamos a cocinar un sándwich. No, es mucho más que eso. Los gestos, los colores, las tipografías, las formas, la manera de hablar, el volumen, todo comunica elementos. Entonces, continúo. Estos ambientes que son los lenguajes no constituyen mundos separados. Entiéndase, por ejemplo, idioma, lenguaje escrito, lenguaje visual, lenguaje de colores, de formas, de música. No son ambientes separados, sino que representan aspectos diversos del ambiente global de la comunicación. Es decir, todos integrados forman partes de lo que es comunicar. En consecuencia, y están en consecuencia estrechamente interconectados, entrelazados y en continua interacción recíproca. Y continua lleva acento y no lo tiene. Bueno, ¿qué quiere decir que estén interconectados? Uno normalmente los separa para poder analizarlos, pero en la realidad es que todos estos elementos confluyen para crear los significados. Es, ejemplo fácil, el de los memes. Tenemos un lenguaje escrito, tenemos un lenguaje visual, tenemos un lenguaje completo de visualidad de internet. ¿Y qué sucede? Todos ellos confluyen y podemos entenderlos, a pesar de que son separados. Luego, ¿para qué coloco este ejemplo? Finalmente, para definirles lo que es la semiótica o semiología, según el autor. La semiótica es una herramienta que se ha utilizado a lo largo del siglo XX para comprender estos ambientes que son los lenguajes y sus relaciones. Es decir, la semiótica es una disciplina que se encarga de analizar los procesos culturales como fenómenos de comunicación. Y aquí acoto esta frase de Humberto Eco, es que toda la cultura es comunicación, todo. La cultura no es solamente el concierto, el libro, la literatura, todos los elementos, la manera de hablar, la jerga, las palabras que se usan, cómo las personas se visten, lo que comen, cómo se transportan, todo forma parte de la cultura y por lo tanto comunica. Y esto es, si se quedaran con algo, creo que es esto, ¿no? Todos los elementos, cuando trabajan con un artista, todos los elementos de ese artista van a comunicar algo. Desde los sonidos de la música, cómo está hecho el máster, la letra, la manera en que esquematizan los conciertos, cómo ese artista habla en las entrevistas, cómo se refiere al público, de qué manera está vestido, la hora de su concierto, todo influye. Entonces, teniendo una visión bastante simplificada, porque la semiótica es muy compleja en algunos aspectos de esto, ¿cómo entendemos o cómo se estudian los fenómenos culturales para la semiótica? Primero, se interpretan como signos. Cada uno de esos elementos, ese color, esa música, ese concierto, va a estar configurado por signos. ¿Y qué son los signos? Todo aquello susceptible de ser interpretado, es decir, cualquier cosa que se le puede dar un significado, que el receptor de ese esquemita de la comunicación le da un significado con sentido, que lo va a entender. Entonces, ese signo, o digamos este fenómeno de la comunicación, tiene tres elementos, como podemos ver aquí arriba: representamen, objeto e interpretante. El objeto, como vemos, es el árbol real, no el que estamos viendo acá. Es a lo que se refiere ese signo. Tenemos el representamen, que es lo que utilizamos para representar ese objeto, que podría ser el dibujo del árbol
o la palabra árbol, sea escrita o sea hablada. Es decir, cuando yo les digo, mira, hay un árbol allá afuera, yo no estoy mostrándoles directamente el árbol, pero con el lenguaje nos hemos puesto todos de acuerdo que la palabra árbol se refiere a ese ser de tronco y hojas que está afuera. Y finalmente, este representamiento de objeto, para que funcione, necesita un interpretante, es decir, una persona o un público capaz de entender lo que se está diciendo o cuál es el objeto referido. Por eso, si uno no maneja el idioma, a mí me pueden decir tree o árbol en inglés 1000 veces. Si yo no entiendo inglés, es nula la palabra. No voy a comprender a qué se refiere. Entonces, el signo ya dijimos que es todo aquello de ser interpretado. Normalmente se analiza desde dos aspectos. Uno, la denotación y otro, la connotación. ¿Qué es la denotación? Es el aspecto formal de ese signo. Por ejemplo, en el caso del árbol, la denotación sería, bueno, tener una figura con líneas y la forma con semicírculos, o tener cada uno de los elementos, las letras que forman el árbol. Y la connotación es el significado. ¿Por qué esto es importante separarlo? Aquí tenemos un cuchillo. La denotación es cuchillo, lo podemos ver, comprendemos su forma, conocemos la palabra cuchillo. Sin embargo, ¿cuántas connotaciones puede tener un cuchillo? Un cuchillo puede ser un implemento de cocina, pero también puede ser un arma. Puedes usarlo para cortar comida o puedes usarlo para cortar un cartón. Entonces, dependiendo del contexto, tener un cuchillo puede ser un signo de peligro o puede ser un signo de comer, de bienestar, ¿no? De alimentación. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque muchas veces por manejar una forma se cree que se está enviando un mensaje y resulta que no, se está enviando un mensaje no apropiado. Es importante cuando se está trabajando con artistas saber qué clase de mensaje se desea transmitir y tener cuidado con la connotación. ¿Por qué? Porque yo puedo poner el cuchillo, perfecto, pero si yo estoy metida en un club de malandros, ese cuchillo, esos malandros lo van a entender de una manera a que si estoy metida en una academia de cocina. Las personas ahí lo van a interpretar de otra manera. Entonces, por eso, cuando se tiene un artista, es muy importante conocer cuál es el público para saber de qué forma posibles van a interpretar ese mensaje o ese signo y poder utilizarlo de forma consciente. Con respecto a las imágenes que vamos a analizar, analizarlas a nivel denotativo y connotativo, es decir, a nivel formal y a nivel de significados, una pregunta o una premisa importantísima que se mantenga es: ustedes como personas que trabajan en la industria, ¿qué quieren comunicar o qué queremos comunicar? Porque finalmente esa es una responsabilidad que se tiene. Y uno no puede agarrar y lanzar los mensajes y bueno, que sea lo que sea. Entonces, la connotación, que es lo que estaba explicando anteriormente, implica el manejo de significados y significantes. Es decir, lo que se significa y la denotación, la forma. Es como un segundo nivel más profundo, ¿no? Entonces, dos preguntas importantes para comprender la connotación es: ¿a qué nos referimos? Es decir, al objeto y representamen. ¿Y a quién nos referimos? Que es el público target. Que es importantísimo consultar. ¿Interpretarán correctamente el mensaje? Si tenemos la duda de que no lo van a interpretar correctamente, el problema está en nosotros y tenemos que modificarlo para que ese público lo comprenda realmente y pueda vincularse a ese artista. Y para eso, y como última lámina, les dejo acá el análisis crítico del discurso. Hay un teórico que se llama Teun Van Dijk
que analiza el discurso, es decir, revisa cómo la connotación funciona para crear y manipular, porque finalmente todo lo que son las imágenes y los lenguajes sirven para cambiar el pensamiento de la gente. Por eso es muy importante cómo se gestiona. Y él plantea que hay 3 niveles de del control del discurso. Entiéndase el discurso como todo ese mensaje que se desea transmitir. Puede ser visual, puede ser en la música, puede ser escrito, puede ser de la vestimenta, de los conciertos, de lo que sea. Entonces, ¿qué se necesita manejar en el discurso? Primero, tienes que controlar la producción del discurso, es decir, necesitas estar en dónde se va a producir. En este caso, trabajar dentro de la industria musical. Luego es controlar el discurso en sí mismo, es decir, ver qué cosas se están diciendo, se están escribiendo, qué colores se están usando, cómo se está montando el concierto. Y 3, bueno, eso de la producción del discurso, que es el punto 1, tiene que ver con estar en el lugar adecuado. Por ejemplo, si eres un productor y estás en el concierto, te funciona. Pero si eres una persona nula del público, un fan, probablemente no estás controlando la producción del discurso. Y por lo tanto no vas a poder controlar el discurso en sí mismo. Y por último, es controlar las consecuencias sobre los modelos mentales. Y es entender que cada uno de estos discursos van a generar cambios en ese público y en esas personas. Y hay que tener responsabilidad sobre el mensaje que se transmite y qué consecuencias va a generar en el público. Por ejemplo, Bad Bunny, él agarra y promueve ciertos valores o antivalores, muchas veces violentos y misóginos, y yo me pregunto si él asume la responsabilidad a nivel de su público de lo que está generando. Eso es interesante que lo discutamos en el foro chat. Finalmente, dejo aquí estos 3 elementos para que los tomen en cuenta y también quiero que los discutamos, y es, los símbolos son signos que no se agotan nunca. Por ejemplo, la cruz cristiana. Yo hablé con el abuelita y le dije que quitara unas cosas de monte. El que te haga caso. No, ese es lo que está afuera para pasar a la izquierda. Eso está muy lleno de matas. No, yo le dije que arrancara todos los helechos. Listo. No, pero no los helechos. Okay. No son los helechos. Los símbolos nunca se agotan. Por ejemplo, la cruz cristiana significa así el crucificado, pero también significa lo que representa lo que representa la religión, significa la resurrección, el sacrificio por la humanidad, y se pueden conseguir siempre un significado más, es decir, su connotación no se agota. Esto es importante porque uno puede utilizar los símbolos o crear símbolos con los artistas de manera que no se agoten, que siempre haya algo más que decir. Luego están los estereotipos. ¿Qué son los estereotipos? Son algo singular o particular que se generalizó como si fuera una verdad. Por ejemplo, todas las mujeres catiras son brutas. Eso evidentemente es mentira. Con que haya una mujer de pelo amarillo que sea inteligente, ya se cae esa premisa. Hay que tener cuidado con los estereotipos. ¿Por qué? Por ejemplo, la imagen que trabajamos de 50 Cent, la manera en que él se viste, él está apelando a ciertos estereotipos de lo que es ser un rapero, y los usa a su favor. Pero al mismo tiempo es perjudicial para la comunidad, porque lo que está diciendo es las personas negras de estas características o las personas que oyen rap necesariamente son violentas o están buscando plata todo el tiempo. Y finalmente tenemos la resemantización, que es una estrategia de manejo del discurso, y es agarrar algo que significa una cosa y darle otro significado. Esto puede ser porque se está agarrando algo viejo que significaba algo en un momento y ahora significa otra cosa,
como es el caso de la imagen de Coldplay, o agarrar sencillamente una imagen y uno generarle ese nuevo significado para convertirlo en una marca como algo controversial. Sencillamente esos son herramientas o elementos a considerar en cuenta. Elementos a considerar en cuenta, elementos a tener en cuenta. Ok, finalmente vamos a realizar, o está hecho el análisis de las imágenes y cualquier duda se va a estar gestionando por el grupo. Cierro por aquí. Sé que es un poco denso. Cualquier duda, sin pena, consulten. Miren que esa frase que dice que es mejor pasar por tonto 5 minutos que ser tonto toda la vida, es cierta.